Buenas, mi nombre es Oscar Arturo Acuña Brán y el día de hoy vengo a presentar la solución del problema 6 de la final nacional en el nivel 2. Entonces, pues bueno, comencemos. El enunciado del problema nos dice que tenemos que determinar la cantidad de números enteros positivos con 2019 divisores positivos, tales que sus divisores primos son todos menores o iguales a 19. Ok. Para poder resolver este problema es pertinente enunciar la siguiente característica de los números enteros. Entonces, nosotros sabemos que si nosotros tenemos un número entero A, tal que su factorización prima es de la forma P sub 1 a la K sub 1 por P sub 2 a la K sub 2 hasta P sub n a la K sub n, en donde evidentemente P sub 1, P sub 2, etcétera, 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 hasta P sub n son números primos y además son distintos. Entonces, la cantidad de divisores que A posee está dada por agarrar los exponentes de esos factores primos, sumarles 1 y multiplicarlos entre ellos, tal y como se logra observar ahí. O sea que la cantidad total de divisores que tiene A es K sub 1 más 1 por K sub 2 más 1 por etcétera, 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 hasta K sub n más 1. ¿Esto por qué nos sirve? Porque nosotros queremos saber cuántos números con sus factores primos menores o iguales a 19 tienen 2019 divisores. Y por lo tanto, lo que nuestro número tiene que cumplir es que la multiplicación de los exponentes de esos factores primos más 1 sea igual a 2019. En donde podemos delimitar bastante cuántos Ks cumplen eso. Además de eso, como se nos dice que los factores primos de nuestro número tienen que ser primos menores o iguales a 19, entonces, pues en el caso de A, cuando observamos A, nos damos cuenta que lo que nos está queriendo decir es que P sub 1, P sub 2 y hasta P sub n son números primos menores o iguales a 19. Como nosotros estamos igualando 2019 a una multiplicación, entonces por lo tanto, a una multiplicación de números enteros positivos, nos damos cuenta que por lo tanto lo que tiene más sentido en este momento es obtener la factorización prima de este número 2019. La factorización prima de 2019 está dada por 2019, que es igual a 3 por 673, en donde 3 y 673 son números primos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros podemos observar a 2019 como dos multiplicaciones distintas. Dos y nada más dos multiplicaciones distintas de números enteros positivos. Que son 1 por 2019 y 3 por 673. Y es ahí donde nuestro problema se va a separar en dos casos. El primer caso es el que se da cuando nosotros observamos a 2019 como 3 por 673, en donde podemos asignarle a K sub 1 más 1 el 3 y a K sub 2 más 1 el 673, esto pues, sin ninguna pérdida de generalidad. En donde terminaríamos obteniendo que K sub 1 es igual a 2 y K sub 2 es igual a 672. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un número que tiene dos factores primos y que esos factores primos tienen que estar elevados a la 2 y el otro a la 672 para que nuestro número tenga 2019 divisores. Por otra parte, el segundo caso en el que podemos ver esto es cuando nuestro numerito 2019 lo estamos observando como 1 por 2019, en donde 2019 lo igualamos con K sub 1 más 1 y obtenemos que K sub 1 es igual a 2018. ¿Esto qué quiere decir? Que un número, otra manera en la que obtenemos un número con 2019 divisores es un número primo elevado a la 2018.
Debido al anterior, pues bueno, ya podemos seguir continuando con esos dos casos que nosotros dividimos en un principio. El primer caso se da, tal y como lo expliqué anteriormente, cuando A es un número primo y está elevado a la 2018. De modo que cuando yo le sume a 2018 1, nos damos cuenta que este número tiene 2019 divisores. El segundo caso que podemos enunciar es cuando nuestro número es de la forma a a la 2 por b a la 672, en donde A y B son números primos distintos. Y nos damos cuenta que cuando le sumamos 1 al A y cuando le sumamos 1 al 2 y cuando le sumamos 1 al 672, nos da que la cantidad de divisores que tiene este número es 3 por 673, es un igual a tener 2019 divisores. Pero lo que es importante en este momento es darnos cuenta que como A y B son los factores primos del número, entonces A y B son primos menores o iguales a 19, porque se nos había dicho en el enunciado que nuestro número tenía factores primos menores o iguales a 19, y ese es el dato que nos va a ayudar a delimitar la cantidad de casos que cumplen los requerimientos que nos pide el enunciado. Debido al anteriormente enunciado, lo que es pertinente hacer en este momento es contar la cantidad de números de la forma a la 2018 y de la forma a la 2 por b a la 672 que cumplen las características del problema, o sea que A y B sean números primos menores o iguales a 19. ¿Qué es importante enunciar en este momento? Pues bueno, que A y B solo pueden tomar 8 números. Hay solo 8 números que pueden ser A o que pueden ser B. Y estos son los 8 primos que son menores o iguales a 19. Esos 8 números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Y esos pues son los únicos números que A y B pueden ser. Voy a contar los casos, la cantidad de números que se cumplen en el caso 1 y en el caso 2, y el resultado final simplemente va a ser sumar esa cantidad de casos. Entonces, pues bueno, para el caso 1 nosotros ocupamos determinar los números de la forma a la 2018, tales que A es un número primo menor o igual a 19. En este momento es muy fácil de visualizar, ya que es lo que tenemos que hacer. Hay 8 números que pueden tomar el valor de A. Y estos 8 números son los que anunciamos anteriormente, los 8 primos que son menores o iguales a 2019. Y debido a que A es el que define cuántos números cumplen esto, entonces para el caso 1 hay 8 casos que se cumplen. Por otra parte, cuando hablamos del caso 2 es un poquito distinto, pero sigue siendo muy parecido. En el caso 2 nos damos cuenta que lo que nosotros ocupamos hacer es determinar la cantidad de números que son de la forma a la 2 por b a la 672, en donde nuestros números a y b son números primos menores a 19. En otras palabras, nosotros queremos preocuparnos en las parejas que nosotros podemos formar con A y B primos, y que estos primos sean menores a 19. Debido a que solamente hay 8 números primos menores o iguales a 19, la cantidad de parejas A y B que yo puedo formar es 8 escojo 2. Lo que pasa es que esto presenta un pequeño problema, y es que yo no estoy contando una serie de casos. El número a la 2 por b a la 672 es un número el cual posee 2019 divisores. Sin embargo, como el número a la 672 por b a la 2 es un número distinto a la 2 por b a la 672, debido a que A y B son primos distintos, entonces el número a la 672 por b a la 2 es otro número que tiene 2019 divisores. O sea que hay que contar otra vez 8 escojo 2 números. ¿Esto qué quiere decir? Que para el caso 2 hay 2 por 8 escojo 2 casos que nos funcionan. Y ya, esa es la cantidad total de casos que funcionan en el caso 2. Por lo tanto, lo que en este momento es pertinente y lo que en este momento nos queda hacer
es sumar la cantidad de números que tenían 2019 divisores en el caso 1 y que tenían 2019 divisores en el caso 2. En el caso 1 habíamos obtenido que habían 8 números que cumplían las características que se nos daban, y en el caso 2 habíamos obtenido que habían 2 por 8 escojo 2 números que cumplían las características que nos daban. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un total de 64 números que tienen 2019 divisores y que sus divisores primos son menores o iguales a 19. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que haya quedado muy clara la solución. Y pues bueno, pura vida.